Shalom, la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Soy Javier Bacallado, bienvenidos a Beisayi Ministries, Ministerios, Casa Olivo, Ministerio del Padre Eterno para las familias del pueblo del Creador. Estaremos compartiendo la bendición del estudio de una porción, de una parashá, como se dice en hebreo, de las Santas Escrituras. Una porción comprendida en el libro de Génesis, Bereshit, como se dice en hebreo, lo cual significa al principio, del capítulo 23, versículo 1, al capítulo 25, versículo 18. Parashá que lleva por nombre Hayé Sará. Fue la vida de Sara. Así comienza esta preciosa porción de estudio que nos indica que fue la vida de Sara 127 años de edad. Entendemos que Sara, cuando sale de Ur de los Caldeos, contaba con 65 años de edad, ya que se llevaba 10 años de diferencia con su esposo Abraham, lo cual nos da una clara reseña que Sara tendría una vida de 62 años más después que conoció al Creador. Sí, que partió con su esposo en ese hermoso tránsito a la tierra prometida, atendiendo el llamado, la orden del Creador de salir de esa tierra de Ur de los Caldeos, donde seguramente vivían en completa comodidad. Una persona de 65 años, ella y su esposo de 75, en un sector que gozaba de muchos privilegios, pero ya nos damos cuenta que no es eso precisamente lo que nos va a dar una vida prolongada y en bendición. Ur de los Caldeos era un sitio lleno de paganidad, de idolatría, de politeísmo, tenía muchas deidades, estaban completamente sumergidos en esa decadencia del mundo. Y tanto Abraham como Sara tomaron la decisión de seguir la orden del Creador con todas estas promesas. Y aquí nos damos cuenta de la primera bendición. 65 años tenía cuando partió, y si le agregamos 62 años más, son esos 127 años cuando Sara parte con el Eterno. Ese nombre Sara significa la princesa, la señora. Ese fue el nombre con el cual la bendeciría el Señor. El Creador no solamente la bendice cambiándole este nombre como se lo cambió en su oportunidad a su esposo, que lo cambió de Abraham a Abraham, de ese distintivo de hombre virtuoso a ese distintivo de padre del pueblo del Creador, padre de naciones. En Génesis, capítulo 17, versículo 15, vemos cómo el Creador la bendice de una manera abundante, con esa promesa de que la haría la madre de muchas naciones, que de su descendencia vendrían reyes. Y quizás la bendición más hermosa que le otorga el Creador, no solamente a ella, sino a Abraham también, es que a la avanzada edad, a 90 años de edad ella y 100 años de edad Abraham, los haría padre de un hermosísimo hijo, de Isaac, el hijo de la promesa. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo las Santas Escrituras, en este hermosísimo libro de Bereshit, en el principio nos da una clara reseña de las características y las virtudes de esta mujer virtuosa. El capítulo 12, versículo 11, nos reseña que era una mujer de un hermoso aspecto. Y por si nos queda duda, en un versículo más adelante, en el capítulo 12, versículo 14, nos dice que era una mujer hermosa en gran manera. Aquí nos damos cuenta que una mujer con esta edad de 65 años de edad que tenía cuando sale de Ur de los Caldeos, era una mujer que gozaba de una maravillosa presencia. Y no era seguramente una presencia solamente física, esa hermosura venía de adentro. Porque quien habitaba en ella era el mismísimo Creador Todopoderoso. Vemos en la reseña que nos hace el libro de Génesis, en el capítulo 11, versículo 30, que Sara era una mujer estéril, que era una mujer
que tenía esta condición. Era una mujer que estaba llamada a tomar esa posición de fe y afianzarse, sin duda alguna, en la promesa que el Creador le había hecho tanto a ella como a su esposo. Aquí nos damos cuenta que el Creador le había dejado claro que vendría ese hijo de la promesa, ese hijo sobre el cual iba a estar fundamentada la simiente del pueblo creador, cuando ella tendría 90 años de edad y su esposo 100. Aquí nos damos cuenta de que no son nuestros tiempos, son los tiempos del Creador, y que el Creador se enaltece precisamente en esas situaciones que parecieran completamente imposibles. Imagínense ustedes una mujer de 90 años y un hombre de 100 trayendo al mundo un hijo. Sí. Aquí vemos en las Santas Escrituras reseñas hermosísimas que nos hacen ver esa mujer ejemplar que era Sara. No una mujer sumisa, una mujer ejemplar significa una mujer fiel, leal, tenaz, de un gran apoyo a ese hombre virtuoso en el cual el Creador colocó esa promesa de hacer el pueblo de su propósito, ese pueblo que iba a ser de bendición a toda la humanidad. Y es que detrás de cada gran hombre hay una mujer 2 veces mucho más grande. Sin duda alguna, Abraham no pudiera haber hecho nada de lo que logró hacer, de ser esa base para establecer el pueblo del Creador, si no tuviese la compañía de esa mujer hermosísima, virtuosa y especial. Lo cual entonces no hace solamente a Abraham el padre de la fe y de la confianza en el Creador, sino que convierte también a Sara, esa preciosa mujer que lo acompañó de forma incondicional en todo ese proyecto que el Creador había vertido sobre su vida para hacer juntos una pareja, un matrimonio de fe, de confianza en el Creador, dirigidos en todo momento bajo las bendiciones del Creador, del Todopoderoso, lo cual sería heredado por sus futuras descendencias, como lo ha prometido el Todopoderoso, el Padre Eterno. Aquí vemos en los escritos del apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, cómo hace reseñas hermosísimas de esa ejemplaridad de esta mujer, Sara, con su esposo. La describe como una mujer completamente leal a su marido. El apóstol Pablo también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 11, nos da una clara reseña de esa fe absoluta que tenía Sara y su esposo en el Creador. Nos hace mención de que Sara, siendo estéril, como ya vimos que lo ha reseñado en las Escrituras, y con una edad muy adulta, lo cual hace clara reseña de que era una mujer que contaba ya con lo que conocemos como la menopausia, esa disminución natural de las hormonas reproductivas. Y el capítulo 18, versículo 11 del libro de Génesis nos hace una más clara reseña de esto. Dice que Sara le había cesado las costumbres de las mujeres. Entonces nos damos cuenta cómo el Creador enaltece su presencia en esta familia, donde esa fe ha sido cultivada, ha germinado y está dando su fruto, cuando el Creador la dota de fuerza para poder concebir. Esa es una de las distinciones más hermosas de esta mujer. Esa fe que fue complementaria a la fe de Abraham en los designios del Creador. Vemos en Génesis 20, versículo 12, cómo se hace una reseña importante a atender, porque muchas de estas reseñas nos pueden asombrar. Reseñas como donde se hace clara evidencia de la relación que existía entre Abraham y Sara en parentela. ¿Por qué? Porque Sara, de alguna manera, era medio hermana de Abraham, porque era hija de su padre, pero no de la misma madre. ¿Ok? Entonces, esto era algo, estos vínculos parentales era algo que vamos a ver con mucha frecuencia en las Santas Escrituras, sobre todo en Bereshit, lo cual nos va a dar la base de cómo está todo el plan del Creador dirigido en la evolución de las Santas Escrituras, y no nos debe llamar más allá la atención
de poder tener conciencia que en ese momento no se habían restringido esos vínculos parentales, que posteriormente el Creador, a través de Moisés, con sus ordenanzas y sus estatutos, establecería estos límites. Como vamos a verlo en capítulos posteriores, en Levítico capítulo 18, versículo 6, incluso en el versículo 18, y en el capítulo 20, versículo 16 y versículo 21, donde el Creador establece esos límites de las relaciones entre los parientes a través de su siervo Moisés. Pero no nos vamos a adelantar a ello, pero es para que no nos sorprenda más allá de ese escenario que se encontraba en ese momento, donde esto era normal en estos primeros comienzos de lo que era el establecimiento del pueblo del Creador, estas relaciones entre parientes. Con la muerte de Sara, lo cual vamos a ver aquí en este precioso espacio de las Santas Escrituras, obviamente surge la necesidad de darle sepultura en el lugar donde se encontraban, que eran las tierras de Canaán, en Hebrón específicamente, en unas tierras de un hombre llamado Efrón, al cual Abraham le pide, le venda estas tierras donde se encontraba una cueva que era idónea para sepultar a su esposa. Esas cuevas recibían el nombre de Meharat Hamakpelah, esa palabra hebrea que significa la cueva de las tumbas dobles. En el capítulo 23, versículo 6 del libro de Génesis, vamos a ver cómo al llegar a ese espacio donde Abraham le está pidiendo a estas personas que le vendan ese terreno para poder dar sepultura a su esposa, es reconocido inmediatamente como un príncipe del Creador. Así mismo está reseñado en las Escrituras. Y le brindan todo tipo de colaboración. Le dicen incluso que escoja el mejor lugar para sepultar a su esposa. En el capítulo 23, versículo 4, nos indica cómo Abraham hace una referencia clara de que es un extranjero que no pertenece a esas tierras, pero que reside en ellas. Aquí vemos claramente esa honestidad que caracterizaba a Abraham, no aprovechándose de que todo el mundo lo conocía como ese siervo, como ese príncipe del Todopoderoso. Nunca se aprovechó de esta condición. Siempre actuó con modestia, con rectitud, y aquí lo vamos a ver cómo se dirige al propietario de esas tierras y cómo le insiste que les venda esas tierras, y cómo el propietario de alguna manera le dice que no se preocupe por eso, que escoja cuál espacio de esa tierra quiere y que él se la cede, que él se la da. En el capítulo 23, versículo 13, vemos cómo Abraham, a partir de esa cortesía, no hay un abuso por parte de él, de una forma muy educada, responsable y justa, le insiste al propietario que por favor le indique cuál es el precio íntegro, el precio real de esas tierras, para él poderlas pagar, para poder darle sepultura digna a su esposa. Vemos en el capítulo 23, versículo 14 del libro de Génesis, cómo Efrón, el propietario de esas tierras, le indica que el valor de toda esa tierra donde se encuentra la cueva donde él desea sepultar a su esposa es de 400 shekels de plata. Abraham de forma inmediata le entrega la cantidad precisa, exacta, sin regateo alguno, a Efrón, ante testigos, todos ellos reseñados en las Santas Escrituras, cual contrato de compra y venta. Qué hermosísimo. Todos los detalles donde se establece incluso los límites, los linderos, todo lo que incluía no solamente la cueva, sino el terreno, los árboles que estaban dentro de los límites de circundantes. A ese nivel de detalles nos llevan las Santas Escrituras, ¿no? Después vamos a ver cómo se reseña de forma particular, minuciosa, la adquisición de esa cueva de Macpelá, cómo se encuentra frente a Manré, en Hebrón, en esas tierras de Canaán. Después de toda esta insistencia y haber hecho todo de la forma correcta, dándonos un ejemplo, lo cual lo hace ese hombre excelso, virtuoso, que eso es lo que significa Abraham. Y sabemos que Abraham, que es el nombre que ahora le ha designado el Creador,
lo hace merecedor de esa distinción de ser el padre del pueblo del Creador, el padre de multitud de naciones. Sabiéndose ya muy adulto, después de haber sepultado a su esposa, de haber hecho las cosas como se debían hacer, le entra la inquietud a Abraham de de su hijo Isaac, de que debe preservar esa generación por venir. Y le encomienda entonces a Eliezer, ese siervo tan allegado a su confianza, encargado de administrarle todos sus bienes, que le ayude a conseguir una esposa para su hijo. Y le hace jurar a Eliezer delante del Creador tal compromiso. Le pide que no vean dentro de sus posibilidades ubicar una mujer en las tierras donde están habitando, en Canaán. O sea que en Canaán nos busque, atendiendo él con responsabilidad a que las costumbres que estaban manejando en esas tierras no eran precisamente las que agradaban al Todopoderoso, al Creador. Y le pide que la busque en la tierra donde Abraham nació. Imagínense tremenda encomienda que le ha hecho a este siervo tan allegado a sus sentimientos, a Eliezer. Eliezer, por supuesto, le sobreviene cualquier cantidad de dudas y de angustias y le pregunta, mira, ¿y si yo llego a esas tierras y esa mujer no quiere acompañarme? ¿Será que yo vengo por Isaac y lo llevo? De ninguna manera, le dice Abraham, no me saques a mi muchacho de mi cuidado, no lo saques de este espacio de bendición. Esa responsabilidad te la estoy encomendando a ti. Tú tienes que creer en esa fe que tú has visto, me has acompañado por ser parte de mi familia, por estar integrado a mi casa. Esa fe en el Todopoderoso, en el Creador que nos sacó de esa tierra de pecado, de lujuria, de maldad, de politeísmo, de tantas cosas que eran contrarias a los deseos del Creador. ¿Cómo nos sacó de ahí? ¿Cómo nos ha colocado aquí en prosperidad, en bien y en bendiciones? Ese mismo Creador es el que te va a acompañar y que va a hacer que todo esto sea posible. Yo te absuelvo a ti de cualquier responsabilidad. Si encuentras a la muchacha y no quiere venir, no te preocupes, porque yo sé quién te está acompañando, yo sé que eso no va a suceder. Con esa confianza tan hermosa le habló Abraham a su siervo Eliezer, y Eliezer entonces partió, como dice la Santa Escritura, con siervos, con 10 camellos y con bienes preciados a ese destino y a tener esa encomienda que le había dado a Abraham, con esa fe y esa confianza en quien lo está acompañando, que era el Creador. Nos dice las Escrituras que antes de llegar a ese destino se encuentra con un pozo donde decide estacionarse por un momento para dar agua a los camellos. Imagínense toda esa travesía, cómo estarían esos animales, completamente sedientos. Y en ese momento Eliezer ora, hace una petición al Creador, una plegaria al Creador, y le pide que le mande una señal para poder reconocer a esa persona idónea para que Isaac, el hijo de Abraham, contraiga matrimonio. Y le pide ciertas señas, ciertas señales, como que sea una mujer cortés, que le ofrezca agua a él y a sus camellos. Y no ha terminado de hacer la petición al Creador, y así es que es el Creador, porque Él sabe lo que guarda nuestro corazón, y haciendo gloria y honor a esas palabras de confianza que le había dado a Abraham cuando le dio esa encomienda de que quien estaba con él era el que iba a hacer que todo fuera posible. No había terminado de orar, no había terminado de hacer la plegaria. Inmediatamente se apareció una mujer completamente hermosísima, como lo dice el capítulo 24, versículo 16 de Génesis, quien con una extrema cortesía y amabilidad, que eran parte de sus características, le ofrece agua no solamente a Eliezer, sino a todos los camellos. Y nos dice el capítulo 24, versículo 20 de este precioso libro, que no solamente le ofreció agua a él y le dio agua a los camellos, sino que les dio agua hasta saciarlo, hasta que ella se dio cuenta que estaban satisfechos todos estos animales. Imagínense estos animales, la cantidad de agua que puedan consumir, y ella
con su cántaro, dirigiéndose al pozo, esto pesado, y sacando agua para Eliezer y para cada uno de esos camellos. Realmente era una mujer que ya hacía una clara distinción, que el Creador le estaba reafirmando a Eliezer que esa sería la mujer idónea para el hijo de Abraham, para Isaac. Eliezer entrega en señal de agradecimiento un aro y 2 brazaletes de oro, los cuales el capítulo 24, versículo 22, da detalles incluso hasta del peso que eso tenía, como una señal de agradecimiento a tan noble gesto de cortesía. Después de eso, le preguntó todos los detalles a esta mujer, que quién era su familia, que dónde habitaba ella. Y es cuando ella se presenta, que ella es Rivka, Rebeca, que es hija de Betuel. Y ya aquí empezamos a ver esta genealogía donde el Creador ha tejido todo de una forma perfecta, a un punto de completo gozo para Eliezer, como está viendo la mano del Creador de una manera impresionante. Esta mujer era hija de Betuel y Betuel era hijo de Nacor. Nacor es hermano de Abraham. De tal manera que Betuel era hijo, o sea, era sobrino de Abraham. Entonces, lo cual convertía a Betuel en un primo de Isaac. O sea, se iba a casar con la hija del primo. Y es que vemos esto, como lo hemos dicho, porque no estaban, esto era costumbre, esto era parte de las tradiciones en ese momento, y no habían esas reseñas claras de los límites de la relación con los parientes, que la vamos a ver más adelante, como dijimos, en las ordenanzas y los estatutos que establece el Creador a través de Moisés, lo cual vamos a ver en el libro de Levítico. Entonces queda clara esa relación de parentela con Abraham, lo cual trae una especial emoción a Eliezer. No podía creer tanta perfección, tanta precisión por parte de la dirección del Creador. Se sobreemociona, agradece, alaba al Creador en ese momento y le pide entonces en ese instante a Rivka, a Rebeca, le indique si hay un lugar que ella conozca donde él pueda pasar la noche con todos sus animales y con todos los siervos que lo estaban acompañando. A lo cual entonces Rivka robustece esa certificación que ya existía de que era la mujer idónea, invitándolo a que la acompañe a su hogar, que ahí iba a haber alimento suficiente para todos los que lo acompañaban, incluso para sus animales. En ese momento se dirigen a la casa de Rivka. Rivka le cuenta todo lo que ha sucedido a la familia, le cuenta de los presentes que le ha hecho el hombre. Hasta ese momento no conocen que hay un nexo de parentela con Abraham, con ese hermano de Nacor. Y este hombre se encuentra con una manifestación excesiva de atenciones por parte del hermano de Rebeca, el cual, cuando conoce todo esto que estaba sucediendo, que el hombre le había hecho esos presentes y todo eso, se emociona y va y él mismo atiende a los camellos, le pide con exagerada cortesía que los acompañe, que esté invitado cordialmente a cenar con ellos. Y el hombre, de una forma muy responsable, antes de aceptar, le aclara cuáles son sus intenciones. Les cuenta de quién es siervo, a quién le sirve, le cuenta que la encomienda que le ha dado a Abraham ha sido buscar una mujer para casarse con su hijo Isaac. Les comenta de qué tan próspero ha sido Abraham, cómo el Creador los ha bendecido con un hijo cuando tenían ya 90 y 100 años, cómo este hijo es ahora quien hereda todo cuanto Abraham tiene, y les dice que si no le van a permitir establecer un compromiso de matrimonio entre su hija y el hijo de Abraham, él prefiere partir. Él prefiere partir porque
él está atendiendo la dirección, y es enfático en todo momento, que le ha dado el Creador, quien lo ha llevado hasta ese momento, y les relata toda la emoción de todo cuanto ha vivido, de sus plegarias, de cómo el Creador ha respondido a esas hermosísimas peticiones que le ha hecho este siervo fiel Eliezer. En ese momento, el padre de Rivka y su hermano le dice que quiénes son ellos para ir en contra de lo que ha establecido el Creador, que si así lo ha dicho el Creador, ellos no pueden decir absolutamente nada al respecto, que sí, que no hay ningún inconveniente, que vayan a disfrutar de esa cena para celebrar esa ocasión. Y en ese momento Eliezer hace preciosos obsequios a todos ellos, a la mamá de Rivka, a su hermano, a su papá, y a Rivka también, vestidos, oro, plata, fruta, bueno, cualquier cantidad de presentes. Y después de esa celebración se va tranquilo y confiado a descansar. Y no es sino cuando amanece que se encuentra con una posición un tanto particular por la madre de Rebeca y por el hermano, donde le dicen, mira, ¿sabes qué? Mejor porque no te la dejas un tiempito aquí, bien sea un año o 10 días, y luego tú vienes por ella, a lo cual por supuesto se conmociona Eliezer y les pide que por favor no creen contrariedad ni contratiempo contra los designios del Creador, que Él no va a partir sin Rivka, sin Rebeca, que después de todo lo que han conversado y atendiendo que el Creador ha estado presente en toda esa dirección, y ellos se encuentran entonces con esa posición incómoda y le dicen, bueno, que sea Rivka, que en el primer momento cuando se vieron con todos estos regalos y todo esto se olvidaron de pedirle la opinión a Rivka, Rebeca. Dice, bueno, que sea Rivka la que decida. Y Rivka, Rebeca, sin dudarlo, le dijo que sí, que ella atendía a esa dirección del Creador. Que si el Creador los había llevado hasta ese punto, ella partía con confianza. Y aquí una hermosa revelación ejemplar, una vez más. No solamente Abraham, el padre de la fe y la confianza en el Creador, Sara, esa mujer virtuosa que convertiría ese matrimonio, esa familia, en una familia de fe, incluyéndola a ella, en esa fe y en esa confianza en el Creador, con un hijo lleno también de fe, sino que ahora estaban incorporando a esa familia como parte de ese plan hermosísimo del Creador, de forjar ese pueblo del Creador a través de esa descendencia, como lo ha prometido desde el primer momento. Quien sigue sus direcciones, vive en sus bendiciones y son transferidas a todas sus generaciones. Entonces vemos cómo acepta Rivka, le acompaña y parte con la bendición de sus padres, los cuales le han dado la bendición para que parta entonces, y se va con Eliezer. Cuando están próximos a llegar a las tierras donde se encontraba Abraham y su hijo Isaac, se encuentran con un Isaac orando. Estaba en oración, eran horas de la tarde. Isaac ve a lo lejos que está llegando, se acerca y entonces en ese momento Eliezer le cuenta todo lo sucedido con todos los detalles, cómo el Creador los ha dirigido y la bendición de haberse topado con una mujer tan hermosa y virtuosa como Rivka, como Rebeca. Rebeca inmediatamente, de una forma sencilla y modesta, cubre su rostro. Isaac le invita a ir a la tienda que pertenecía a su madre antes de contraer matrimonio con ella. Y dice el capítulo 24, versículo 63 del libro de Génesis, que se casó con ella y la amó. Este orden importante de estas palabras, como están colocadas acá, nos da una hermosísima revelación. Se casó y la amó. Y aquí vemos que esta mujer partió con fe y confianza, sin duda alguna, en que el Creador estaba interviniendo en todo esto. Porque Eliezer nunca dejó de glorificar y enaltecer cómo todo lo que estaba sucediendo era de la mano del Todopoderoso, del Creador.
lo cual sin duda alguna mostraba el brillo de esa fe en cada una de las personas que habitaban dentro de la casa de Abraham, como era el caso de ese brillo que tenía el Creador a través de este servidor de Abraham. El mismo brillo de Abraham estaba extendido a través de este siervo. Y ese fue el brillo que transmitió a esta familia y el brillo que transmitió a Rivka, a Rebeca, lo cual la movió, la motivó, la emocionó a seguir esta dirección que estaba estableciendo el Creador. Dice igualmente este hermoso espacio que esta felicidad de conocer a esta mujer, de casarse, se fue robusteciendo en amor. Primero se casó por fe, teniendo bien claro quién estaba involucrado en esa relación que era el Creador, y después la amó. Qué hermoso es entender que no hay nada que pueda establecerse por encima de los designios del Creador, que todo matrimonio está invitado precisamente a conformar sus hogares de esta manera, a tener el Creador siempre presente y entender que los matrimonios son eso, son una sociedad hermosísima con el Todopoderoso, con el Padre Eterno. Que si lo tenemos a Él como base y pilar, tendremos familias sólidas, robustas, enalteciendo siempre a quien habita en esa hermosa sociedad entre ellos. Lo que afianza esa relación es la presencia del Creador, lo cual sin duda alguna se queda plasmado en estos trazos, en estas líneas, en esa relación que estaba dándose entre estos dos seres, entre Rivka, Rebeca e Isaac, los cuales serían parte importante de la simiente del pueblo del Creador. Vemos en el capítulo siguiente, en el capítulo 25, cómo Abraham, continuando con su vida después de la muerte de Sara, conoce una mujer de nombre Ketura, con la cual establece un vínculo de matrimonio, y esta mujer le da 6 hijos. Dentro de sus hijos se encuentra uno que recibe el nombre de Madián, y ahí empezamos a ver esos trazos de lo que vamos a ver más adelante en las Santas Escrituras, donde vendrían los madianitas. Y vemos que estos madianitas siempre tuvieron una tendencia contenciosa, una tendencia bélica de contienda contra el pueblo del Creador, contra esa descendencia directa de Isaac. Y vemos que desde un primer momento, como lo vemos en el capítulo 25, versículo 6, Abraham siempre buscó distanciar a estos hermanos que nacerían de este matrimonio con esta mujer Ketura, distanciarlos de Isaac. Incluso los mandó lejos, dice las Escrituras, los mandó lejos, los mandó a la tierra del este y le hizo muchos obsequios. Así lo reseña el capítulo 25, versículo 6, que hace énfasis en cómo de alguna manera Abraham sentía la necesidad de distanciar a estos hermanos de su hijo Isaac. Entonces les envió lejos con muchos obsequios, ¿no? Vemos acá más adelante cómo el capítulo 25, versículo 5, deja una clara reseña de que Abraham le da en herencia absoluta, por si queda alguna duda, registrado en las Santas Escrituras, de todo cuanto poseía a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, ese hijo que el Creador establecería para dar forma, dar esa base, esa estructura sólida sobre la cual iba a reposar la bendición de constituir su pueblo. El capítulo 25, versículo 7 nos indica que Abraham muere a los 175 años. Y eso también nos hace una preciosa reseña, porque nos indica claramente cómo de alguna manera Abraham conoce al Creador de una edad avanzada, lo conoce a los 75 años de edad, cuando el Creador le pide salir
de esa tierra donde se encontraba cómodo, que se encontraba a gusto, pero era una tierra llena de pecado. Y lo invita a dejar esa comodidad para seguirlo y vivir en santidad, completamente apartado en sus bendiciones y beneficios. Y vemos entonces, en conclusión, cómo si salió a los 75 años y muere a los 175, estuvo 100 años de bendición, lo cual el capítulo 25, versículo 8, dice que vivió en una absoluta buena vejez y que murió satisfecho. Qué hermosa evidencia queda que no hay tiempo, señores. No hay tiempo para conocer al Creador y disfrutar de todos sus beneficios y de sus bendiciones en su dirección y en su obediencia. Vemos como este hombre a los 75 años de edad tenía cuando conoció al Creador y cuando recibió el llamado de deja todo eso, deja todo lo que es el mundo porque yo te voy a ofrecer cosas que jamás te pudieras haber imaginado. Entre ellos, una gran descendencia, siendo una persona que tenía una esposa que estaba ya avanzada de edad y era estéril. No podía tener hijos. Y no solamente no podía tener hijos, sino que ya avanzada en la edad, ya tenía, por supuesto, esas deficiencias de producción de hormonas para poder traer vida. Y como el Creador muestra que sobre él nada, que él está sobre todas las cosas, y como contando con esa condición de esterilidad y aún estando en una edad avanzada, les dio un hermosísimo hijo sobre el cual él fundamentaría el pueblo del Creador. Nos enseña entonces cómo vivió 100 años más de esto, cómo se le prolongó la vida viviendo sujeto al Creador, a sus bendiciones, y cómo en todo el tiempo estuvo en unas condiciones buenas y estuvo satisfecho y pleno. ¿Qué más podemos nosotros anhelar que vivir de la mano del Creador y gozar de estas bendiciones que gozó Abraham? Nos hace una referencia a las Escrituras que fue sepultado por sus dos hijos, tanto por Isaac como por Ismael. Y aquí una clara evidencia de cómo estos dos seres se unen para poder dar sepultura a su padre y cómo le dan esa sepultura junto a su esposa Sara en esas cuevas de Macpelá. Entonces, de tal manera que reposarían sus cuerpos, eh, su parte humana reposaría juntos, como sin duda alguna se encontrarían para hacer esa pieza sólida, ejemplar, que fueron en vida de fe, junto con el Padre Eterno. El capítulo 25, el último capítulo antes de concluir este hermoso espacio de estudio de las Santas Escrituras, nos reseña cómo Ismael, este hijo de Abraham, muere a los 137 años en tierras cercanas a Egipto, en dirección a Siria. Estas reseñas son importantes, entendiendo lo que significaría Egipto y Asiria en lo que son las Santas Escrituras. Vemos cómo antes de morir tiene 12 hijos que fueron jefes de todas las naciones donde habitaban y a ellos se les atribuye, igual que los hijos de Ketura, todo lo que es esa nación árabe. Y ahí vamos a podernos dar cuenta un poquito de lo que hoy podemos observar de esos espacios que hay de conflicto entre lo que es la nación geográfica donde el Creador ha prometido va a habitar su pueblo, esa nación que conocemos con el nombre de Israel, con todo lo que está a su alrededor, que son esas naciones árabes. Ya vemos, entendiendo la importancia de ver Berechit al principio, cómo podemos ver cómo todo esto se mueve hasta los actuales momentos y podemos entender tantas cosas que ahora suceden que son previamente profetizadas, como todo cuanto está en este preciosísimo compendio de las Santas Escrituras, como se le conoce en griego Biblia, que significa libro, y Torah en hebreo, que significa instrucción, instrucción del Creador, podemos ya tener una visión clara que esto es un GPS espiritual. Nos dice dónde estamos y a dónde vamos, qué estamos viviendo y qué dirección
debemos seguir y cómo nos debemos sujetar con fe y confianza. Esa fe y confianza hermosísima que es completamente referida y robustecida a través de la vida de Abraham, Sara, su mujer, y su hijo Isaac, y ahora Rivka, Rebeca, cómo se convierten en esos referenciales hermosos de lo que es moverse con fe y confianza absoluta en el Creador y vivir completamente abrigados de sus beneficios y de sus bendiciones. Vemos cómo Abraham se robusteció en esa relación, cómo fue en todo momento próspero y cada vez mucho más sujeto a la dirección del Creador, y cómo esto fue transferido a su hijo y a su descendencia. Que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Shalom.